Una madre es asesinada a tiros por su propio novio. Luego fue más allá y la atropelló varias veces con su auto. Después huyó a Alabama. Ahora los fiscales federales están construyendo un caso en su contra. Analizamos lo que habría llevado a este hombre a disparar y matar a su novia, con quien recién empezaba a salir. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner. Agentes en Florida reportan que este hombre disparó más de 15 veces a su novia. Ahora tenemos los documentos de la Corte Federal que acusan al hombre de 30 años de acoso cibernético, violencia doméstica interestatal, asesinato con arma de fuego y otros cargos. Las primeras etapas de una relación deberían ser divertidas. Conoces a alguien nuevo y pasan tiempo juntos. Se desconoce cómo Star Michael Tucker y Charles Carson Dowdy se conocieron. Star Michael ya se había graduado de la Universidad Florida A&M en enfermería. Ella sirvió en la Fuerza Aérea y después, siendo de California, trabajó en Pensacola mientras cuidaba a su hijo pequeño. Raya, hermana de Star Michael, dijo a WAR News en Florida que su hermana era la luz en la oscuridad de todos. Raya le dijo al medio que no vio ninguna señal de alerta en los pocos meses que su hermana estuvo saliendo con Charles. Al principio, ella pensó que él parecía dulce e inocente, y como pareja se veían felices. Unos 3 o 4 meses después de iniciar la relación, algo supuestamente cambió en Charles. A inicios de enero, la oficina del sheriff del condado de Escambia inició una investigación por homicidio. Una mujer fue encontrada con múltiples heridas de bala en un complejo de apartamentos local. La mujer fue identificada como Star Miguel. El alguacil dijo en ese momento que al menos 15 disparos fueron realizados contra ella y que aproximadamente 7 de esas balas la alcanzaron. Como si eso no fuera lo suficientemente horrible, los agentes dicen que su asesino la atropelló con su propia jeep, luego retrocedió sobre ella antes de finalmente huir. Fue llevada al hospital, pero falleció por las heridas. El sheriff Chip Simmons dijo a reporteros tras el asesinato, sea lo que sea que lo causó, no está justificado este uso de la violencia. Pero usar este nivel de violencia, este nivel de brutalidad, no tiene justificación. La Jeep Cherokee, que supuestamente se usó para atropellar a Star Michael, finalmente fue encontrada en Alabama. ¿Y adivina quién estaba conduciendo su Jeep? Nada menos que el novio de Star Michael, Charles. Se informó que mientras los agentes estaban en el complejo, supieron que Charles contactó al padre del hijo de Star Michael. Supuestamente Charles le dijo que Star Michael estaba muerta y que no quería hablar sobre lo que había pasado, pero parecía que también podría haber llamado a alguien más. Según WEAR, un hombre llamó al 911 y dijo que sabía dónde estaba Charles. El hombre le dijo a los operadores que escuchó sobre el tiroteo y reconoció el complejo de apartamentos porque anteriormente trabajó con Charles y solía dejarlo precisamente en ese mismo complejo de apartamentos. El compañero que llamó al 911 le envió un mensaje a Charles preguntando si estaba bien y él respondió que para nada. Charles supuestamente le dijo al hombre que le disparó a Star Michael unas 16 veces. Supuestamente Charles afirmó que cuando estaba con Star Michael todo estaba bien. Luego algo lo hizo enfurecer y le disparó varias veces. Según el informe, Charles le habló al hombre bajo el puente camino a Mobile, Alabama. Según los informes, los agentes intentaron que el compañero de trabajo llamara de nuevo a Charles para poder escuchar la conversación y obtener más información. Charles respondió que esperaba a alguien para revisar la llanta ponchada del auto. El compañero dijo que animó a Charles a entregarse, pero Charles supuestamente tenía miedo. Los agentes usaron esa información para localizarlo. Fue arrestado por la policía de Spanish Fort poco tiempo después. Según la policía, supuestamente Charles tenía una pistola en la consola central de la Jeep y al parecer no dijo mucho excepto «mi vida se acabó». Al ser extraditado a Florida, lo acusaron de asesinato en segundo grado y un juez le negó la fianza a principios de este año. Esta semana, los fiscales federales informaron que un gran jurado federal acusó formalmente a Charles. Según la acusación, en el primer cargo, Charles Carson Dowdy, con la intención de matar, herir, acosar, intimidar y vigilar con la intención de matar, herir, acosar e intimidar a otra persona, es decir, Star Michael L. Tucker, utilizó una comunicación electrónica y un sistema de comunicación electrónica de comercio interestatal y una instalación de comercio interestatal y extranjero, es decir, un teléfono celular, cables interestatales y el Internet para participar en una serie de acciones que intentaron causar y razonablemente se podría aceptar que causarían un sufrimiento emocional considerable a esa persona. Al hacer esas acciones causó la muerte de esa persona. En el cargo 2, acusan a Charles de viajar entre estados para matar, herir, acosar o intimidar a una pareja sentimental. Y en el transcurso y como resultado de dicho viaje y presencia, cometió un delito violento contra la pareja íntima y sentimental,
es decir, el asesinato de Estrella Miguel L. Tucker. Bajo el cargo 3, Charles está acusado de portar y transportar intencionalmente una pistola durante y en relación con un delito violento por el cual puede ser procesado en un tribunal de los Estados Unidos, que es violencia doméstica interestatal según lo acusado en el cargo 2 de la acusación. Bajo el cargo 4, se alega que Charles disparó, usó y portó intencionalmente un arma de fuego, es decir, una pistola, durante y en relación con un delito violento. Por último, el cargo 5 acusa a Charles de saber que tenía una condena previa de más de 1 año de prisión y de poseer intencionalmente un arma de fuego y municiones que afectan el comercio interestatal y exterior. Ese cargo surgió porque, según la acusación formal, en agosto de 2024, Charles fue condenado en Texas por daños criminales y, tras su condena, supuestamente tenía una pistola y municiones de 9 milímetros. Si Charles es hallado culpable de cargos federales, podría recibir cadena perpetua. Aún no se ha declarado culpable. Se procesará más adelante esta semana. Ahora estoy con la abogada defensora penal Safa Robinson Ferrer para analizarlo. Safa, ¿te sorprende que estos cargos federales hayan llegado 7 meses después de que Charles Carson Dowdy fuera arrestado? Me sorprende hasta cierto punto que esto haya tardado tanto. Sin embargo, creo que la singularidad de este caso, y especialmente considerando que la víctima era miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, hizo que el gobierno federal revisara este caso. Sé que hay una iniciativa en la que trabajan ahora. Es el proyecto Recuperar América y están buscando procesar bajo esta iniciativa en particular. Creo que les llevó tiempo analizar y profundizar en este caso, pero creo que debido a la naturaleza del caso, al componente interestatal y a que la víctima en este caso, la señorita Tucker, era miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el gobierno federal consideró apropiado tomar jurisdicción y procesar al señor Dowdy. Y es interesante tu análisis de eso porque al principio pensé que tal vez era solo porque él había cruzado las fronteras estatales con su auto, y esa era la explicación sencilla de por qué ahora enfrentaba cargos federales. Tu explicación tiene mucho más sentido que lo que pensaba al inicio. Al ver este delito es simplemente horrible. Según informes, estas personas solo salieron unos meses. Y no sabemos todos los detalles de lo que llevó al tiroteo, pero ya sabes, obviamente eso no importa porque Star Michael recibió más de 12 de disparos, o le dispararon más de 12 de veces, y alrededor de 7 de esas balas la alcanzaron. Parece que esto va más allá de la ira, incluso con Charles supuestamente atropellándola varias veces. Se siente muy siniestro y perturbador. ¿Cuál es tu reacción ante el delito en general? Es absolutamente siniestro y odio usar este término, pero es completamente excesivo. Este no es solo un caso de incidente doméstico o discusión. Una persona fue baleada y asesinada. Esta es una persona que le disparó a esta mujer o supuestamente le disparó a esta mujer, como dijiste, más de 12 veces. Y no solo eso, sino que también la atropelló con un vehículo. ¿Sabes? ¿En qué momento es suficiente? ¿En qué momento se detiene la furia en un caso y situación como esta? Este caso es totalmente espeluznante y siniestro. Sí creo apropiado procesar por ambos lados, federal y estatal en este caso. El señor Dowdy podría pasar su vida en prisión si lo declaran culpable. Y con justa razón. Creo que incluso cuando fue arrestado, creo que supuestamente dijo algo como, ya sabes, mi vida se acabó. Y puede que ese sea el caso. Y normalmente, cuando vemos este tipo de casos, es entre una pareja que ha estado saliendo por un tiempo. No niega nada, pero pasaron más tiempo juntos Star, Michael y Charles. Pero ¿por qué crees que supuestamente él perdió el control tan rápido y de manera tan agresiva con ella así? Parece que hubo más factores que nos trajeron aquí. Él no simplemente sacaría supuestamente un arma, empezaría a dispararle 15, 16 veces y luego simplemente la atropellaría. Simplemente parece que podría haber estado pasando más cosas detrás de escena. Absolutamente. Supongo, aunque es solo especulación, que la señorita Tucker probablemente lo rechazó de alguna forma. El rechazo al final, y de nuevo estoy especulando y todo esto son alegaciones, hizo que él perdiera el control, que se enojara y enfureciera tanto que decidió que la iba a acosar, que finalmente la iba a buscar, matarla y atropellarla con un vehículo. De nuevo, por ese rechazo, y sí, estoy especulando. No solo eso, sino que creo que muchas veces cuando vemos casos como este, también tenemos que analizar de dónde viene esa furia, porque es algo muy fuera de lo común. Y cuando vemos casos como este, muchas veces vemos que tiene su origen en la infancia. Quizá fue rechazado de algunas formas en su infancia.
Y en última instancia, esas experiencias continúan perpetuándose en su vida adulta hasta el punto en que él decidió que era apropiado usar la violencia contra cualquiera que pudiera haberlo rechazado. Esa es una posibilidad y mi opinión sobre el caso. Y parece que también hubo cierta especulación en las redes sociales de que tal vez esto sucedió porque Estrella Miguel estaba tratando de romper con él, algo por el estilo. Nada ha sido verificado por los fiscales todavía, pero solo es especulación como mencionaste, Zafa, que he visto circular en línea. ¿Y te sorprenden las acciones del acusado después de lo sucedido? La mayoría de las personas trata de mantenerse bajo perfil si supuestamente cometen un asesinato o algo así. Según informes, Carlos llamó al padre del hijo de Estrella Miguel y a su compañero de trabajo. Supuestamente, él robó su jeep y la única razón por la que lo atraparon fue porque tuvo una llanta ponchada en su jeep. ¿Pero crees que las cosas habrían sido diferentes si él simplemente se hubiera quedado en la escena, posiblemente llamando al 911? Sabes, creo que esa es una pregunta un poco subjetiva, hasta el punto de que llamarle al padre de su hija es absolutamente extraño. Tú sabes por qué alguien haría eso, especialmente si acabas de cometer un asesinato. Puedo entender que alguien huya porque no quiere ser procesado por lo que acaba de hacer. También están sus confesiones o comentarios donde dice, mi vida se acabó. Así que todas estas cosas nos hacen detenernos y realmente preguntarnos, ¿qué está pasando en la mente de esta persona que lo llevaría a cometer tantos supuestos actos extraños? Y muchas veces, y odio usar esto como una excusa, pero cuando tenemos personas que han pasado por diagnósticos de salud mental u otros traumas que no han sido tratados durante algún tiempo, vemos este tipo de comportamiento. Tal vez no en esta magnitud, pero sí vemos este tipo de comportamiento. Y no solo eso, sino que desafortunadamente hay ciertas personas que creen que si no puedo tenerte, nadie más podrá. Y creo que este es uno de esos casos. Otra duda que tengo es cómo llegó la pistola ahí. ¿Crees que, aunque fue acusado de asesinato en segundo grado estatal, este caso podría cumplir los requisitos de asesinato en primer grado? No sabemos si fue premeditado, pero ¿crees que hay algún argumento para asesinato en primer grado aquí, especialmente cuando supuestamente viajaba con un arma? Sin duda hay argumentos para asesinato en primer grado. En mi opinión, este lo es. Asesinato premeditado en primer grado o los hechos aquí encajarían en ese tipo de acusación. Tenemos pruebas de acoso cibernético. Y de nuevo, cuando digo pruebas, al menos hay una base de causa probable para creer que esta persona cometió estos actos. Y la ley requeriría que los actos encajen en un cierto marco o estatuto. Así que él viajó a través de líneas interestatales portando esta arma de fuego, que viajó a través de líneas interestatales con el propósito de acosar, dañar, hostigar o finalmente matar intencionalmente a la señorita Tucker, lo cual se alega que hizo aquí. Por eso pienso que el viaje, la conspiración y la planificación, junto con otros actos necesarios, demuestran que esto es o calificaría como asesinato en primer grado según el Estado. Como abogada defensora penal, ¿qué defensas consideras para el acusado, tomando en cuenta factores agravantes como huir en su jeep, decir que su vida terminó y hacer llamadas tras el tiroteo? Pero si tú fueras su abogada, ¿qué tipo de defensas tendrías preparadas? Definitivamente es un caso difícil de defender. Una de las primeras defensas a las que recurrimos es, ya sabes, la defensa de yo no lo hice. No creo que eso sea aplicable aquí por ciertas cosas que él hizo después que podrían mostrar una conciencia de culpabilidad. Entonces, un jurado finalmente creería que él no tuvo nada que ver con el asesinato de esta mujer. Probablemente no. En segundo lugar, analicemos qué podría causar que alguien actúe así. Sabes, si al menos vamos a admitir que fuimos parte de esto que pasó, sabes, mi cliente estaba en el estado mental correcto. Este es el estado mental adecuado. Fue imprudente. ¿Hubo algún tipo de provocación o algo así que pudiera aplicarse para disminuir el impacto de lo que podríamos enfrentar en la fase de sentencia aquí? O en última instancia, hay un diagnóstico de salud mental donde él no era competente en ese momento o no es competente para ser juzgado y por eso impugnamos esas cosas. Y por último, si hay alguna defensa técnica legal donde el caso podría finalmente caerse por cuestiones de juicio rápido o algo así. Y también señalaría que cuando se trata de casos de homicidio, no hay un plazo de prescripción para los casos de homicidio, pero sí aplican las disposiciones de juicio rápido. Si surge otra cuestión técnica legal aplicable, también la revisaríamos.
¿Cuántas veces hemos visto cargos reducidos o desechados por tecnicismos legales? Veremos qué pasa. Mi última pregunta, Safa. Si tuvieras una bola de cristal, ¿cómo crees que avanzará este caso? ¿Crees que habrá acuerdo de culpabilidad o irá a juicio? ¿Qué opinas? Creo que esto terminará en un acuerdo de culpabilidad. Y la razón por la que digo eso es porque en este momento él está siendo procesado lateralmente, está siendo procesado en Estados Unidos y también a nivel federal. Sin duda se enfrenta a cadena perpetua. Es si los cargos que enfrenta serán elegibles para la pena de muerte o si el gobierno solicitará la pena de muerte es una pregunta en este momento. Una de las cosas que podría ser una resolución acordada es declararse culpable de los cargos. Aceptarás pasar el resto de tu vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional o liberación y nosotros quitaremos la pena de muerte de la mesa. Muchas veces así es como se resuelven estos casos cuando tenemos procesamientos como este y son tan atroces por naturaleza. Y estaremos siguiendo este caso para ver cómo continúa desarrollándose. Gracias de nuevo, Safa Robinson Freire, por tu tiempo y perspectiva sobre este caso. Lo aprecio mucho. Gracias por invitarme. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Charles Carson Dowdy será procesado el 28 de agosto. Los registros en línea hasta el momento de este informe muestran que él sigue en la cárcel del condado de Escambia en Florida por sin fianza. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner.